conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este episodio, hay gente que busca iglesia y lo primero que busca es a ver cómo atienden a los niños en esta iglesia, ahí me voy a ir a congregar. Un cristiano que no incomoda al mundo, probablemente ya se acomodó a él. Y entonces no se le transmite propósito a los creyentes, sino se les transmite una idea de sentirse bien. Juan 8:32. ¡Dale! Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, sin cadenas, sin temor, hoy tu vida revive. Juan 8:32, sonando noche y día, la verdad rompe el miedo y tu alma se alinea. O al ritmo, esto no es religión, es palabra que impacta directo al corazón. Muchas voces te hablan, pero una es la real, la que rompe el engaño y te hace despertar. El pastor Aarón con sabiduría, y Carlos trayendo alegría. Uno te centra, el otro te activa, verdad con fuego que siempre motiva. Si vienes cargado, aquí hay libertad. Si vienes dudando, aquí hay claridad. No es teoría, esto es realidad. Juan 8:32, pura verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, sin cadenas, sin temor, hoy tu vida revive. Juan 8:32, sonando noche y día, la verdad rompe el miedo y tu alma se alinea. No pares, sigue el sonido, esto no es cuento, es destino cumplido. Abre tus ojos, empieza a ver, la verdad llegó, te vino a encender. Juan 8:32, donde la verdad te hace libre. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que nos sintonicen. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Juan 8:32. Nuevamente con el Pastor Aarón para traerle la palabra para que nos haga libres, Pastor Aarón. El propósito de Dios, Juan Carlos, es que nos ha escogido para venir y compartir esto tan precioso que nos ha hecho tanto bien. Saludamos a toda la audiencia de Juan 8:32, felices de poder estar aquí compartiendo, sabiendo que esta verdad es lo único que nos puede hacer libres. Amén, amén, amén. Y como siempre traemos temas interesantes, Pastor, y hoy no es la excepción. Hoy traemos un tema relacionado a la CIA, Pastor, a la central de inteligencia. No, mentira, no es a la central de inteligencia. No, pero traemos un tema que se llama Cristianos inmersos. No, ¿cómo es? Cristianos internamente acomodados. Ah, sí, pero cristianos internamente acomodados. A ver, esperamos que no nos identificamos mucho con esto, pero le vamos a dar, así que cada quien agarre su papel y tome nota, ponga atención y pues sobre todo esperemos que esta palabra nos exhorte, Pastor. Y esto es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Es que está la CIA dentro de la iglesia? ¿Que es en el lugar donde nos congregamos? Sí, de repente, claro, estuvo muy lindo lo de la imagen, Juan Carlos, porque la verdad que todo lo que tiene que ver con lo que hemos podido impulsar al podcast es que a veces pareciera que somos agentes secretos ahí, guardados porque somos cristianos internamente acomodados, ahí escondiditos, tranquilos, y eso es lo que hoy vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Amén. Así que, como les dije anteriormente, pongamos atención, pongámonos atentos, y si tiene todavía chance de compartir el podcast, todavía está a tiempo, estamos empezando y es hora de compartir. Si no se ha suscrito, suscríbase al canal, porque ya nos dimos cuenta de que no están todos suscritos. Vemos que mucha gente nos ve, pero no todos se suscriben. Así que suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones y se den cuenta cuando un nuevo video o un nuevo corto salga en el canal de YouTube o de Facebook aquí de Juan 8:32. Perdón. Y le damos con todo, Pastor. Así que ya quédate con nosotros acá y ya comenzamos con esto tan precioso que Dios tiene para hablar en nuestras vidas hoy. Ok. La CIA, Pastor. A veces nos ponemos a pensar que cuando hablamos de estar inmersamente o internamente, ¿o cómo era? Internamente acomodados. Internamente acomodados.
A veces no nos damos cuenta igual cuándo caemos o dónde es que se origina todo esto, pastor. Y a veces no es falta que no conozcamos la Biblia, porque a veces, o la mayoría de veces, o por lo menos suponemos de que siendo cristianos tenemos que leer la Biblia. Y en la Biblia exactamente dice los pasos que hay que seguir y los que no hay que seguir, pastor. Entonces, podemos decir que no es falta de Biblia, no es falta del conocimiento de la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué es, pastor? Porque sabemos predicar, pero no predicamos. Sabemos orar, pero no intercedemos por los perdidos, pastor. Sabemos que hay necesidad, pero no salimos. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí justamente lo que hemos sido confrontados, y este tiempo especialmente la iglesia ha entrado en una etapa bastante fuerte en el hecho de poder añadir conocimiento. En muchas congregaciones se transmite lo que es discipulado, se transmite lo que es enseñanza, de la manera en que cada uno lo quiera ver. Está trabajando, buscando que haya un renuevo, un impulso de crecimiento. Pero justamente lo que vos acabás de compartir en esto que impulsaba, a veces ya sabemos cómo predicar, pero estamos predicando, sabemos cómo orar, pero realmente estamos orando de la manera que debiéramos estar orando por aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de Dios, y tantas cosas que lamentablemente la iglesia no está practicando, y estamos quedándonos estancados en un desarrollo espiritual mayor en nuestra vida. Y fíjese, pastor, que pensando esto, y quizás un poco para aclarar ahí la cuestión acá, porque acabamos de hablar de sabemos predicar, pero no predicamos. Al saber predicar no nos referimos a que tiene que estar tras un púlpito o predicándole a la congregación, sino que hablamos de predicar el evangelio a todas las criaturas, a todas las personas, y no solo dentro de la iglesia. Exacto, pastor. Y buen punto has dicho, Juan Carlos, porque hay mucha gente que a veces está esperando su oportunidad y esperan que su oportunidad esté detrás de un púlpito. Y sí. Y entonces ya va a llegar mi oportunidad, y así pasan años y no predican, no llevan la palabra donde realmente está la verdadera necesidad, ¿no? Exactamente. Así que fíjese que tengo por aquí una frase que se la voy a leer, y pongan atención a esto porque aquí va el primer aluñón. Estos son tus puntos profundos. El primer aluñón. Dice: un cristiano que no incomoda al mundo probablemente ya se acomodó a él. Wow. Bien. Ya viniste con esa frase profunda, sí. Juan Carlos, y la verdad que... No, la verdad, pastor, que es algo que quizás como cristianos debemos ponernos a pensar, porque somos llamados a llevar el evangelio. Y como acabamos de decir, pues, si no estamos incomodando al mundo, entonces... Y ahí es donde está la referencia clara que nosotros tenemos que tener siempre en mente. O sea, estamos predicando el evangelio de Cristo. Bien, veamos una referencia. Vamos a Cristo y vemos que Cristo no vino acá a sobarles el lomo a la gente, a darles cariñito. El Señor vino y confrontó, porque realmente incomodó a todos los religiosos de aquel tiempo. Y bueno, y esa pregunta que vos acabas de decir, esa frase que acabas de soltar, sin duda tiene que ver con esto. O sea, realmente lo que yo estoy haciendo, o la vida cristiana que estoy viviendo, realmente incomoda a mi alrededor en el plano de lo que yo estoy transmitiendo en realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre analizar en nuestra vida. Sí. Y pastor, fíjese que como siempre, además de frases, traemos preguntas. Wow. Entonces, por aquí tenemos anotadas algunas preguntas, y pues vamos a ver si le damos salida a todo esto. Por ejemplo, pastor, ¿usted cree que la iglesia de hoy está más enfocada en comodidad que en misión? Y la verdad que tendría que decirte que sí, Juan Carlos. Y tristemente es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Pero no vamos a hablar del plano general. Siempre creemos que Dios está despertando a su iglesia, y la está despertando para ir a cumplir la gran misión que Él nos ha dado, ¿sí? Que justamente es lo de la pregunta. Pero realmente la iglesia ha venido muy enfocada en la comodidad, en la comodidad para que realmente nos estemos bien acomodados,
todo lo que se viene viviendo, de que, bueno, que el lugar esté, las sillas muy confortables, que esté todo muy bonito. Y no está mal, porque está bien que nosotros estemos cómodos donde vamos a adorar al Señor, Sí, amén. pero se ha puesto tan cómodo que lo único que ha hecho es quedarnos ahí encerrados entre las cuatro paredes, ¿sí? Sin hacer lo que realmente tiene que ver con la misión que Dios nos ha dado. Y entonces eso es lo que lamentablemente la iglesia está sufriendo en este tiempo, porque se queda encerrado en las cuatro paredes, cómodo con su aire acondicionado, cómodo con que nos cuidan a los niños mientras estamos en la reunión, cómodo con un montón de cosas. ¿Y sabés cuál es la parte triste de esto? Porque no está mal hacer, como te digo, y vuelvo a repetirlo, no está mal que se brinden soluciones prácticas para el desarrollo de lo que estamos realizando dentro de la iglesia. El tema está que a veces la iglesia se vuelve hasta demandante. Hay gente que busca iglesia y lo primero que busca es a ver cómo atienden a los niños en esta iglesia, ahí me voy a ir a congregar. Y entonces buscan su comodidad, y eso realmente está fuera del plano de lo que la iglesia tiene como tarea en este tiempo. Pero fíjese, pastor, que pensando un poco en eso, quizás, bueno, no le vamos a echar la culpa a nadie, pero la verdad es que a veces pensamos como cristianos o como personas, pensamos que el ir a la iglesia es con lo que nosotros ya estamos listos. O sea, el simple hecho de ir a la iglesia, a veces nosotros lo tomamos como que a eso nos ha mandado Dios. Claro, sí, pero pasa que eso también tristemente es lo que se ha transmitido. Venga a la congregación, venga a congregarse, venga a estar con nosotros, y acá en la congregación mensajes de esperanza, de fortaleza, de impulso, y de ahí que le vaya bien, nos vemos hasta el próximo domingo. Y entonces no se le transmite propósito a los creyentes, sino se les transmite una idea de sentirse bien. Solamente venir y sentirse bien, dejar sus cargas, pero no el enfoque de responsabilidad que tenemos como la iglesia de Cristo. Primero, se plantea que la iglesia es el lugar, cuando el lugar físico es solamente un salón de reunión, Sí. ¿sí? El lugar donde nos reunimos, porque la iglesia, la palabra de Dios dice que somos nosotros la iglesia, y cuando nos juntamos en el cuerpo de Cristo, todos unidos somos la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, Amén. cuando no se entiende bien el enfoque de lo que somos, tristemente menos vamos a entender para qué fuimos puestos aquí en la tierra. Lastimosamente, pastor, algunas veces usamos a conveniencia los versículos de la Biblia, y a veces es de mencionarlo, la verdad, porque hay gente así. Habemos personas que usamos los versículos bíblicos a conveniencia, y a veces usamos no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre, y hacemos de eso algo que no hay que hacer esto y esto para no faltar en la Biblia. O no faltar a lo que dice la palabra de Dios. Pero, pastor, entonces, ¿en qué momento pasamos de ser enviados, o olvidamos la gran comisión a ser simplemente asistentes? El problema está justamente, y esto quiero que lo veamos hoy a la luz de la palabra, Juan Carlos, porque en realidad esto ya está escrito para nuestra enseñanza. Es algo que Dios se ha encargado de dejarlo ya escrito a fin de que nosotros no encontremos nada que nos pueda sorprender, porque Él dice que su palabra ya la revela a sus escogidos antes de tiempo, para que sepamos que los tiempos que vendrían serían los tiempos que Dios ya había determinado. ¿Y por qué nos da la referencia de antemano? Para que nosotros no nos sorprenda y sepamos cómo accionar y ver qué tenemos que afianzar para un desarrollo mayor de poder sacar a la iglesia a cumplir el propósito eterno. Mirá, quiero invitarte a que podamos ver, porque esto está escrito en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 15, y ahí nos habla justamente de estos cristianos internamente acomodados, porque ahí es donde podemos ver que la iglesia viene a Cristo, es parte de Cristo, pero ahora Cristo empieza a encontrar estas referencias que hacen que la iglesia esté viviendo en circunstancias que no son las del propósito eterno, sino que mezcladas con actitudes personales o actitudes naturales que todos queremos involucrar a la iglesia. Pero veámoslo a la luz de la palabra. Te invito a que leamos Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15, y es el mensaje que le da a la Odisea, pastor. A la iglesia de la Odisea. Ok, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
ojalá fueses frío o caliente. Bien, ahí está. O sea, lo primero que el Señor está hablando es a la iglesia. Esto es fundamental entenderlo y reconocerlo. Esto no es un mensaje hacia afuera. Este es un mensaje para la iglesia, para los que podemos entender el mensaje, porque la gente viendo no verán y oyendo no oirán. O sea, la gente afuera no entiende el mensaje, pero los que son iglesia, que espero que sean muchos los que están conectados que son iglesia, ¿sí? Están entendiendo el mensaje. Entonces, ahora, ¿cuál es la referencia? No eres ni frío ni caliente. O sea, el Señor no está diciendo que es mejor ser frío ni que es ser mejor caliente. No, lo está diciendo, no sos ni A ni B. O sea, esto es lo que tenemos que entender. Entonces, no, es que se me había ido algo, pero perdón. No, le iba a decirle que dice, hay un dicho por ahí, no sé si está mal dicho, no eres ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. Yo pensé que lo hacían en Chile, eso lo había escuchado, pero en Chile también lo escuchaban. Por aquí lo escuchamos también. También lo escuchamos también. Bien. Entonces, claro, y entonces de repente está la iglesia viviendo en un intermedio, y eso es lo que está marcando el Señor acá. Sí. El mensaje que le transmite a esta iglesia, le dice, mira, o sea, vos estás viviendo en un intermedio que no eres ni frío ni caliente y ojalá fuese, dice, ahí usa la palabra esta, ¿sí? Que dice, ojalá fuese frío o caliente. O sea, de última, si va a ser frío, sé frío pero de los buenos. Pero si va a ser caliente, sé caliente de los buenos. O sea, no andes con términos medios. Y esto es lo que justamente la iglesia de la Odisea estaba viviendo. Término medio. Pero mira, leamos qué es el término medio que el Señor está marcando. Veamos el verso 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Ahí es donde el Señor le habla con claridad. Y este es el Señor que nosotros conocemos. Este es el mismo Jesús que anduvo en la tierra y que no tenía pelos en la lengua. ¿Bien? Este es el que habla con claridad y determinación, pero ahora está entregando un mensaje a la iglesia de este tiempo con total profundidad y claridad. Pero tú dice, o sea, ese es el punto central de esto. ¿Cuál es la autopercepción que tiene la iglesia de este tiempo? Sí. Estamos bien. O sea, estamos bien. Incluso puede haber un ministro de Dios que diga, la verdad es que mi iglesia está creciendo. Ahora aparecen planes. ¿Tienes pocos hermanos en tu iglesia? Recibí este plan y vas a pasar de 20 a 300 en poco tiempo, de 50 a 1000 personas. O sea, ¿por qué? Porque pensamos que el crecimiento real es cuánta gente tenemos metida entre las cuatro paredes. Eso se plantea como un crecimiento real para este tiempo. Y lejos está de este mensaje que el Señor le trae a la iglesia. Que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este tiempo, que dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y este es el punto. De ninguna cosa tengo necesidad. Y Juan Carlos, este es el gran problema que estamos teniendo en este tiempo. Y me incluyo porque somos la iglesia de este tiempo. ¿Sí? Porque somos la iglesia de este tiempo y nunca el mensaje tiene que estar pensando que esto es para los demás. No, nosotros somos parte de esta iglesia. De una iglesia que de repente se queda cómodo diciendo, a mí no me moleste más con que yo vaya el domingo demasiado, con que yo esté diezmando, ofrendando, a mí no me digan nada más. Y de repente entramos en ese mismo enfoque y entramos en la comodidad, porque tengo que trabajar, porque tengo que pagar mis cuentas, porque tengo que cubrir mis necesidades, ¿sí? Y no me pidan más que eso. Y entonces, yo soy rico y me he enriquecido, o sea, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y así cuántos que asisten a las congregaciones, ¿sí? Piensan que cumpliendo con el hecho de ir, ya se salen de ese día domingo, ¿sí? Como que su culpa ya fue cubierta. Ya está. Y que no se me atrasen en la predicación porque no vaya a ser que me tenga que ir antes porque tengo compromiso. O sea, todas esas cosas son las que tristemente el Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea. Ahora, fíjate cómo le transmite. Veámoslo por la palabra para no ser, porque yo de repente me entusiasmo con lo que dice el Señor y le pongo palabras de más. Sí. Pero mirá cómo lo dice el Señor. En el verso 17. Todo el 17 otra vez. Sí. Ok, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, es lo que piensa él. Exacto. O sea, según él. Sí. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo. Bien, analicemos las palabras que el Señor está diciendo en base a lo que nos dice en el libro de San Juan, cuando dice el Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, apartados del Señor, primero, en nuestro propio pensamiento, ¿sí? Porque ahora el libro de Proverbios nos dice que el hombre es sabio en su propia opinión. Dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien según mi criterio. Sí. Pero según la perspectiva del Señor, dice que cuando nosotros pensamos así, lo único que estamos haciendo es que somos desventurados. ¿Sí? Desventurado, ¿qué más sigue diciendo? Desventurado, dice, miserable. Miserable. Bien, la miseria no tiene que ver con falta de cosas. La miseria tiene que ver con que es tanto lo que podemos llegar a tener, pero sentirnos que no tenemos nada. Es esa persona que se anda quejando siempre diciendo, me hace falta mucho. Y no valora lo que tiene, no es agradecido. Una persona miserable no es alguien que tiene falta de cosas. Una persona miserable es que lo que tiene no lo valora. Y eso es lo que está diciendo. Desventurado, no encuentra propósito en nada. ¿Sí? O sea, porque este es el punto. Desventurado, no encuentra el propósito. Miserable, no es agradecido con lo que tiene. ¿Qué sigue diciendo el Señor? Pobre. Pobre. Porque en realidad cuando nosotros no miramos lo valioso que somos, siempre sentimos que nada tenemos y mucho nos falta. Sí. ¿Sí? Tiene el carro que tiene y dice, no, pero me gustaría tenerlo mejor. Tiene el otro, no, pero que me gustaría que fuera de esta otra manera. Y ahí anda con la disconformidad y nunca se siente bendecido, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, ya plantea un poco del enfoque de ida, de qué vas a hacer con tu vida, y lo sigue diciendo de manera más profunda. Dice ciego. ¡Wow! Falta de visión, falta de no saber para dónde vas, y eso es lo que está sufriendo la iglesia de este tiempo. ¿Sí? Nos encerramos, se encierra en cuatro paredes y no entiende el propósito por el cual Dios nos mandó. Cómodo, internado, ¿sí? Ahí encerrado entre cuatro paredes, predicándonos entre nosotros mismos, hablándonos la palabra unos con otros, esperando su oportunidad. ¿Para qué? Para usar un púlpito. ¿Sabías vos, Juan Carlos, que el púlpito fue creado no más de hace 250 años? Y es tanto que pelean los hermanos porque quieren estar detrás de ese púlpito, que en realidad lo único que ha sido es una creación para encerrar a una persona para que pueda transmitir un mensaje, cuando en la antigüedad se paraban en medio de la congregación y solamente compartían el mensaje de Dios, que eso es lo que vemos al Señor Jesús hablando en la sinagoga. O sea, entonces a veces nos peleamos por cosas que realmente no tienen trascendencia, cuando realmente hay un gran púlpito que no está dentro de esas cuatro paredes, sino está afuera esperándonos a cada uno de nosotros. Amén. ¿Y después qué sigue después de ciego Desnudo. para cerrar en estas hermosas palabras que el Señor nos dice a la iglesia? Y desnudo. Desnudo. ¿Quiénes estaban desnudos, Juan Carlos? ¿Quiénes se sintieron desnudos? Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Y por qué se sintieron desnudos? Porque esto es lo que tendríamos que plantear. Porque cayeron en pecado. ¿Y el pecado cuál fue? La desobediencia. Exacto, justamente. Entonces, cuando no estamos obedeciendo, cuando no estamos siendo obedientes al mandamiento de Dios, lo único que podemos encontrar es nuestra realidad. Pero ¿sabes cuál es lo triste? Que nosotros, así como Adán y Eva, siempre salimos a crear nuestras propias hojitas de higuera para taparnos. Hojitas que rápidamente se secan y nos dejan nuevamente desnudos. Sí. ¿Sí? Cuando en realidad nosotros tenemos que entender que el único que nos cubre es el Señor. Amén. Lo único que nos cubre es hacer su voluntad. Lo único que nos cubre es andar obedeciendo a la palabra del Señor. Oh, yo sé que esta es una palabra que a veces nos confronta, pero qué mejor que poder ser confrontados a vivir en el propósito eterno antes de que ser palmeados en la espalda y decir, vas bien, cuando en realidad nada estamos haciendo por lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Y eso es una responsabilidad que todos como cristianos tenemos, pastor. Y hablando de responsabilidad, pues hablemos de responsabilidad espiritual. Bien. Entonces, como responsabilidad espiritual, cuando un cristiano no evangeliza, pastor, o nunca evangeliza, ¿está desobedeciendo directamente al Señor? Por supuesto, pero eso mira, esa pregunta que vos me haces, la tenemos ahí en Mateo 28, 19. Leámosla para que tengamos claridad
y vuelvo al contexto, el Señor está hablando en este momento, aproximadamente, cuentan los historiadores, a 500 personas que estaban cuando el Señor ascendió a los cielos. 500 testigos. Sus últimas palabras, pero estamos hablando de Jesucristo, ¿sí? O sea, el Cristo resucitado, sus últimas palabras fueron un mandamiento. Ese mandamiento está escrito acá en Mateo 28, 19. Mira qué nos dice. 28, 19. 28, 19. Mateo 28, 19, que es justamente el momento en que el Señor es recibido, ¿sí? Y dice que desaparece las nubes, ¿sí? Pero él, antes de ir allí, dice estas palabras que vas a leer ahora. Ok. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, dice, por tanto, id. Bien, lo primero que tenemos que entender es que nosotros estamos llamados a salir, a ir. ¿Qué está haciendo la iglesia a este tiempo? Esperemos que vengan. Ir, pero a la iglesia. Ir a la iglesia. Esperemos que vengan. Conceptos como, por ejemplo, vamos a orar para que la gente venga al servicio o para que venga a la reunión. O sea, eso no es nuestra tarea. Nuestra tarea es ir. O sea, nosotros tenemos una tarea dada por el Señor, por tanto, ir. ¿A qué tenemos que ir? A ser discípulos. Claro. Ahora, un discípulo se hace cuando yo soy discípulo. Yo puedo hacer otros discípulos cuando yo vivo como discípulo. Pero si yo vivo como creyente, congregante, como alguien que asiste nada más, ¿qué estoy generando? Más asistentes a la iglesia. ¿Qué hace la gente cuando invita? Vení, vamos a la reunión. ¿Y después qué tiene? ¿Sabes qué? Yo he traído a 20 personas. ¿A dónde están? Encerrados en 4 paredes. 20 personas encerradas sin entender el propósito eterno, que la gran tarea y la gran comisión que tenemos es ir y hacer discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Entonces, este es el punto en el que nosotros hemos perdido el norte y hemos perdido la responsabilidad. Y al fin y al cabo, como era tu pregunta, terminamos viviendo en desobediencia, porque no estamos siendo obedientes al llamamiento o al mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, amén. Wow, son cosas que quizás ya viéndola detalladamente uno cae en cuenta que lo que en realidad tiene que hacer uno. O sea, no solo es de, como dijimos anteriormente, que ir a la iglesia, sentarse, escuchar el mensaje de la palabra, que como usted decía hace unos podcasts atrás, el mensaje de la palabra es como una Tylenol que sirve para el momento, pero nos sirve a nosotros y que hay de los demás. Exacto. Entonces es complicado y a eso lo enlaza con aquello que decía que Dios dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pero si no hacemos eso, estamos en desobediencia. Y si estamos en desobediencia, ¿en realidad amamos a Dios, pastor? En realidad tendríamos que hacernos la gran pregunta. Y mira, te lo voy a explicar, compartir con un ejemplo bien práctico, ¿sí? Vos dejás a tu hijo, ¿sí?, tareas para realizar en tu casa y le decís, hijo, vas a ordenar esto, esto y esto. ¿Bien? Salís, ¿sí?, a hacer las cosas que tenés que hacer y cuando estás volviendo, tu hijo siente el carro, ¿sí? O está llegando, siente tu auto, sí, que llega a estacionarse afuera y salimos corriendo. Y se dio cuenta que no hizo nada. Se dio cuenta que no ha hecho nada. Entonces sale a la puerta, ¿sí? Y apenas te ve entrar, te dice, papito, yo te amo mucho. Papito, no sabes lo importante que sos para mí. Te amo, papito. ¿Sí? Te amo, te amo, te amo, te amo. Y palabras lindas, papito. Sentate, mirémonos una serie, miremos esto, miremos aquello. Ahora, dada la referencia, vos te parás ahí y mirás lo que le habías mandado a hacer. Y ves que nada ha sido realizado. No hizo nada de lo que vos le mandaste. Sí. Ahora, yo te hago una pregunta. Ahora, es humana. ¿Tu hijo fue? ¿Realmente te ama? ¿Vos qué pensarías? ¿Realmente te ama? A lo mejor quizás pensaríamos como seres humanos, quizás que no. Podría ser, porque pues sí, al no tratamos como cuando amamos a alguien, tratamos de hacer lo menos posible porque la otra persona se enoje o se disguste. Bien, bien. Ahora, mira, fíjate en esa perspectiva, nosotros humanamente pensamos de esa manera. ¿Sí? Otros están pensando en, bueno, hagámoslo para que se sienta bien, se sienta conforme, para que se sienta feliz.
Y entonces hacemos las cosas por alguna razón obvia, pero ahora, fíjate lo que dijo el Señor. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, date cuenta que el Señor deja en claro que obedecer a sus mandamientos es lo que muestra nuestro amor por Él. Entonces, la pregunta sería, ¿la iglesia de este tiempo está obedeciendo los mandamientos de Dios? Y entonces, ahí está tu respuesta a la pregunta que acabas de hacer. Wow. ¿Realmente estamos amando a Dios? Porque si no estamos obedeciendo sus mandamientos, ¿sabes qué es lo que pasa, Juan Carlos? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Yeah. Y cuando desobedecemos, bueno, nosotros como padres terrenales, digámoslo, cuando nuestros hijos nos desobedecen, la mayoría de veces los castigamos. O hay consecuencias, digamos. No digamos que los castigamos, pero sí hay consecuencias. Hay consecuencias, exacto, sí. Entonces, pastor, como iglesia, ¿qué consecuencias espirituales tendríamos como iglesia o la iglesia? Mira, fíjate que el ejemplo que te daba de algo práctico es lo que muchas veces pasa en las reuniones. La gente llega, el Señor nos manda, nosotros desobedecemos, pero el próximo domingo llegamos, te amo, Señor, cantamos coritos, cantamos canciones. Te amo, mi Señor. Bien, te amo, mi Señor. Y todo lo que podemos cantar, decimos que Dios es importante para nosotros, confirmamos cuando el predicador dice, realmente estás determinado a servir a Dios, amén, dice la iglesia. Y resulta que al ratito cuando salieron ya volvieron a hacer lo que les parecía y no hacer la voluntad del Señor. Y este es el punto que nosotros tenemos que siempre ver en nuestra vida, porque todos nosotros somos confrontados en esto. Somos confrontados a ver qué realmente estamos haciendo, cómo lo estamos desarrollando y si realmente estamos cumpliendo con estos mandamientos que Dios nos ha dejado. Y a veces, tristemente, no lo estamos viviendo de esa manera. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Porque en esto tenemos que reconocer que nosotros vivimos consecuencias. Y de repente las consecuencias son prácticas porque podemos engañarnos a nosotros mismos. Engañarnos, ¿por qué? Porque decimos hacer la voluntad del Señor y no la estamos haciendo. Y sabéis que nosotros hemos aprendido, y esto es muy lindo para que lo puedan aprender a través de la enseñanza que compartimos en el Instituto Bíblico, que las bendiciones vienen por la obediencia. Y muchas bendiciones no recibimos por no ser obedientes a su palabra. Exactamente. Entonces, cuando yo soy obediente, dice, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Deuteronomio 28:1. O sea, nosotros hacemos lo que Dios nos manda y dice que las bendiciones nos siguen. O sea, yo no ando buscando bendiciones. Las bendiciones vienen detrás mío y me alcanzan. ¿Por qué? Porque soy obediente al mandamiento que Dios me ha dado. Y este mandamiento es el que nosotros tenemos que cada día afianzar en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con la gente que está a nuestro alrededor? Este es el punto que nosotros tenemos que analizar. Sí, amén. Amén. Pastor, déjeme hacerle una pregunta incómoda, bastante incómoda. Aquí la tengo anotada y creo que cabe en este punto del podcast. Y para ser sincero, pastor, o quizás siendo lo más honestos posible, digo yo, por no decir otra palabra, siendo lo más honestos posible. ¿Cree usted que la iglesia de estos días está produciendo discípulos o simplemente está produciendo consumidores religiosos? Y a la luz de lo que acabamos de ver y lo que venimos compartiendo, yo te diría que realmente sería la segunda opción, consumidores religiosos. Y eso a veces uno dice, y este es el error, y esto es importante tener en claro, porque a veces se piensa, religiosos son aquellos que usan las polleras largas, polleras para los que son de acá de Estados Unidos, son las faldas, Las faldas. ¿sí? Faldas largas, no maquillaje para las mujeres, pelo largo, hombres con corbata, y todo Mantelina. eso, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con... Y se dice, no, nosotros no somos religiosos, dicen algunos. Nosotros somos modernos, nos vestimos con unas playeras, nos vestimos con ropa más holgada, y piensan que eso es la religiosidad. Y yo quiero contarles que no. Religiosidad es pensar que hacemos algo por la causa de Cristo no haciendo nada. Eso es religiosidad. Pensar que estamos sirviendo cuando en realidad no estamos siendo útiles. Nos servimos a nosotros mismos porque consumimos algo que nos sirve a nosotros
y después afuera seguimos siendo esa luz apagada que no alumbra a nadie. Y entonces eso es lo que justamente estamos viviendo, ¿sí? Solamente consumiendo religiosidad, canciones nuevas, cánticos modernos, porque en nuestra iglesia es más moderna, porque no se viste como los de antes. Esos son pensamientos religiosos. Pensamientos de pensar que el evangelio moderno canta porque cantan worship, o porque cantan canciones con playera o ropas todos en el mismo tono, ¿sí? Ese tono beige, ¿sí? O ese tono blanco. Y eso justamente no es no ser religioso, ¿sí? No ser religioso es que cuando salís de cantar, sos un medio de bendición afuera, bendecís a otros con la palabra de Dios, estás discipulando, estás siendo una luz en medio de la oscuridad. Tus compañeros de trabajo están recibiendo palabra de Dios, ¿sí? Cuando ves a alguien mal, orás por él. O sea, actitudes que realmente muestren que Cristo está habitando en nuestra vida. Oh, Juan Carlos, yo no me quiero poner a predicar porque estas cosas realmente me impulsan siempre a sentirme en ese impulso de qué es lo que necesitamos en este tiempo como iglesia. Pero a esto es lo que Dios nos ha llamado. Y esa pregunta es incómoda, es la que todos nos tenemos que hacer todos los días. Ver si realmente estamos haciendo la voluntad del Señor.